Buenos días, ya nos toca empezar con lo que es el tema de suturas. Sí, he dividido el capítulo en varias partes para verlo de manera detenida y puntual. Y nos va a permitir el conocimiento de este capítulo hacia la práctica. Ahora, antes de olvidarme, es importante para hacer la práctica, que vamos a hacerlo el día martes de la siguiente semana, es que lea la guía práctica, ¿no? Ya está en el EVA subido la guía práctica de suturas, a través de las cuales va a tener un parámetro de cómo vamos a hacer la práctica. Al final de la clase de hoy o la de mañana voy a comentar un poco o repetir los materiales necesarios. Aquí en este caso no voy a ser exigente, cualquier material que usted pueda conseguir va a ser bienvenido. Y con lo que tengamos vamos a tener que adaptarnos para poder trabajar. Ahora, como les repetí, la idea no es que haga perfecto, utilice los materiales perfecto o los ideales, sino que mediante la práctica entienda los principios y entienda los tipos de nudos y los tipos de suturas que vamos a conversar a partir del día de hoy. Ahora, el contenido de este capítulo se basa en lo que es cuál es el objetivo de hacer las suturas, ¿no? ¿Qué tipos de agujas tenemos? Las propiedades de los hilos, los tipos de los hilos, qué instrumental utilizamos para la sutura, cuáles son los principios de la técnica de las suturas, ¿sí? Y la técnica de suturas propiamente dicha o de por sí. Tenemos aquí en el esquema que vemos al lado derecho una imagen sacada de una fotografía de una sutura. En este caso observamos algunas características que vamos a ir entendiendo a medida que vamos avanzando en este capítulo. El término sutura se utiliza para todo material utilizado para ligar o amarrar o aproximar un tejido, ¿sí? Este tipo de elemento se ha venido utilizando ya mucho antes, desde los inicios de las civilizaciones. Ellos se dieron cuenta de que hay necesidad de afrontar los bordes de una herida para ayudar en el proceso de la cicatrización. Entonces, desde el inicio vieron que si uno fija, si uno estabiliza, el dolor es menor, el riesgo de infección es menor y también el proceso de reparación es menor. Los objetivos que tenemos con las suturas primordialmente es guiar a la cicatrización, pero tenemos otros adicionales, ¿no? Generarle confort al paciente, el hecho de que la herida no se mueva va a permitir que la herida no genere dolor, ¿no es cierto? Va a contribuir también con el ente hemostático, impidiendo que haya un sangrado, no va a ser una traba mecánica que va a generar la herida a través de la sutura, y para tener una buena cicatrización lo va a realizar es una reposición correcta del colgajo a través de fijarlo a nivel de los bordes y de los ángulos, ¿no? Lo ideal y lo que queremos buscar es que tenga nuestra herida un proceso de cierre por primera intención. Dentro de los componentes de las suturas tenemos dos principalmente. Tenemos lo que es la aguja y tenemos lo que es el hilo, ¿no? Es bien importante diferenciar que son los dos componentes que en este caso se unen para hacer un solo tipo de sutura, ¿no? La sutura se va a dividir en aguja y lo que es la parte del hilo, ¿no? Ahora, aquí solamente en la pantalla están observando los tipos de agujas que son curvas. Dentro de las clasificaciones ya más generales en la literatura
usted va a encontrar una aguja de tipo recta, una aguja curva y una aguja que es semicurva, o en ocasiones una aguja especial que tiene un trayecto inicial que es recto y un trayecto final que es curvo o angulado. A las agujas rectas también se les conoce como agujas tipo lanceta y sí se utilizan a nivel de la cara, por ejemplo, para fijar el tabique nasal a un injerto, por ejemplo, entre otras cosas. Casi siempre o en el 99% de los casos deberíamos utilizar este tipo de agujas que son agujas redondas o curvas sería, ¿no es cierto? Ahora, la tecnología actual nos permite tener una aguja que se conecta directamente al hilo, pero esto no es lo único que existe, ¿no? También hay en la actualidad lo que son las agujas que tienen una conexión, o son las agujas anteriores, que presentan una estructura similar en la cual, perdón, el hilo se ancla, ¿no? Es una aguja en la cual tiene la capacidad de la aguja separarse del hilo. No es lo común, utilizamos realmente en prácticas nada más, pero todavía hay en el mercado, ¿no? Es algo que antes se utilizaba de manera frecuente y debido a esto la aguja se reutilizaba, o sea, se esterilizaba y también el hilo. En este caso, ambas cosas son ya desechables. Ahora, cuando hablamos de una aguja que es curva, vamos a hablar de lo que es el radio, ¿no? Cuando hablamos de radio, es igual al radio de lo que son de las bicicletas, ¿no? Tenemos un componente en el cual, a ver, 2 segundos. Un componente en el cual conforma el radio. Entonces, para entenderlo bien, les voy a mostrar, obviamente, cómo sería una rueda, ¿no es cierto? Y el radio viniera a ser cuánto de la rueda está ocupada, ¿no? Entonces, basado en un punto del eje, tenemos diferentes radios que salen a través del centro de esa superficie redonda, ¿no es cierto? Mientras más se utilice de la superficie del radio, va a tener el cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos que ocupa prácticamente la mitad de la estructura, entonces obviamente esta va a ser una estructura de una aguja de medio, ¿no? Una aguja de 1/4, una aguja de 3/8 y una aguja de 5/8, ¿no? De radio. Ahora, dentro de esto, nosotros, las 4 que les mostré es lo más común en el área de odontología. Y va a depender un poco del tipo de tejido y también de la zona que usted va a trabajar, encontrando que una aguja de tipo 1 medio es la más común que vamos a utilizar, pero personalmente a mí me gusta la aguja de 1/4 que me parece más sencilla de utilizar y lo utilizo siempre, al menos cuando hago algún tratamiento en el sector anterior, o sea, en labio o en el vestíbulo. Ahora, tenemos otras características. Tenemos la punta, tenemos el extremo, también que es un extremo cortante, ¿no? Tenemos un hombro que separa el extremo cortante de la aguja del extremo no cortante, ¿sí? Y tenemos la punta. Entonces, estas puntas son las más comunes. Una punta roma, una punta triangular invertida o reversa, una punta cortante convencional, una punta de tipo taper cut que se adelgaza progresivamente y una punta de tipo espátula. Ahora, lo otro que es bien importante que se acuerde al momento de la práctica es que nosotros deberíamos sujetar la aguja en la unión de los 2 tercios anteriores de la aguja y el tercio
posterior. Es la correcta posición en la cual tenemos que sujetar. Ahora, también tenemos otro aspecto que es la longitud. La longitud de la aguja, lo común o lo estándar es que usemos una aguja de 16 milímetros. Eso es como lo común. Pero podemos ir en odontología desde los 12 milímetros hasta los 30 milímetros en cuanto a la longitud de la aguja. Ahí que vamos a ver un poco la comodidad y el gusto de cada persona, pero también qué estructuras vamos a manejar, ¿no? Eso también es importante. Entonces, de forma de repaso, los componentes de la aguja tenemos, dependiendo el tipo de conexión, si es traumática o atraumática, o sea, viene con el hilo o hay que montar el hilo. Si es curva recta o semicurva, si es curva, tenemos qué radio pertenece, un medio, un cuarto, 3/8, 5/8. ¿Qué tipo de punta tiene? Roma, cortante invertida, cortante convencional, taper cut o espátula. Lo que es la porción cortante, lo que es el hombro y también ver la longitud. Según la forma de la punta, también observamos que se debería utilizar en diferentes tipos de tejido. Para que entienda el principio de los tipos de punta, le voy a dar un ejemplo claro. Mientras más cortante es la punta, más duro debería ser el tejido. No, entonces, mientras más cortante es, más duro debería ser el tejido. Y mientras más delgado o más friable o más débil, menos cortante debe ser. ¿Por qué? El hecho de la perforación en un tejido débil es mucho más sencillo. Y el hecho de perforar un tejido duro o grueso es más complejo. Ahí viene, en tejidos duros o gruesos, una punta cortante preferentemente, y en tejidos delgados o friables, una punta delgada. Ahora, aquí tenemos otra punta que no habíamos revisado antes, ¿no es cierto? ¿Es una punta de tipo usada o es una punta que tiene filo? ¿No? Aquí tenemos una redonda, aquí con filo, y aquí son extremos cortantes de diferente tipo, ¿no? Y esa es la forma la mejor representativa del tipo espátula, ¿no? Pero este realmente se utiliza principalmente en tratamientos oftalmológicos y tratamientos con tejidos muy delgados. Cuando hablamos de características, en este caso del hilo, tenemos que revisar dos aspectos. El primero, ¿cuáles son las características ideales que debería tener nuestra sutura? Primero, debería ser resistente a la tracción. O sea, yo jalar y que no se rompa. Facilidad de manipulación. Que yo pueda utilizarla, moverla, pasarla con facilidad. Que el nudo que pueda hacer sea un nudo de fácil realización, que no me cueste trabajo y que el nudo quede estable. Que el hilo que utilizo yo sea biológicamente inerte, lo que significa que no genere una reacción a nivel del cuerpo del paciente. Que tenga este hilo la posibilidad de esterilizarlo y al momento de hacerlo, que no pierda sus propiedades. Lo ideal, como todo, es que tenga un costo aceptable o un bajo costo y que el hilo que elijamos siempre tiene que ser menos fuerte que el tejido. Si usamos un hilo más fuerte, lo más probable es que terminemos desgarrando el tejido y no ayudemos que en el principio de sujetar el tejido para mantenerlo firme para la cicatrización. Ahora, en cuanto a las propiedades, vemos que tenemos varias propiedades. Yo quiero que usted se concentre y recuerde las siguientes propiedades. Uno, la capacidad de memoria que tiene el tejido. ¿Qué es la memoria? La memoria, obviamente, es
una capacidad que tenemos, ¿no es cierto?, de recordar las cosas, de recordar el pasado. En este caso, la memoria del hilo se aplica cuando el hilo quiere regresar a su posición en la cual fue empaquetado. ¿Sí? Entonces, en este caso hay algunos hilos que vamos a comentar que tienen memoria y usted debería quitarle la memoria. ¿Y cómo le quita la memoria? Haciendo una tensión, tensionándole el hilo para cambiar la distribución de las fibras de manera forzada. ¿Sí? Entonces, los hilos con memoria, por lo general, son más difíciles de manipular y tienen unos nudos más inestables. Tenemos que recordar, quitarles la memoria con el objetivo de que los hilos se mantengan estables en la nueva posición que nosotros la vamos a dar. La propiedad de absorción también es un detalle. Hay hilos que se debilitan con el agua y la humedad, como es la seda. Hay otros hilos como el nylon que permiten un manipuleo más sencillo, ¿sí?, que son datos importantes a tomar en cuenta para determinar si un hilo vale la pena colocarlo en un medio húmedo o no. Lo que es la reacción tisular es la capacidad que tiene de reaccionar con el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de reacción tisular, también en cierta forma estamos comentando si el cuerpo puede o no disolverlo. Entonces, ahí viene la clasificación de los hilos en cuanto a absorbibles y no absorbibles. También viene algo extra, que es qué tanto se irrita el cuerpo con el tejido, ¿sí? Entonces, si usted coloca un hilo que genera una reacción, esa reacción inflamatoria puede generar que su proceso de cicatrización se vea alterado. Entonces, hay hilos en los cuales cumplen su tiempo de ayudar a la cicatrización, pero pasa tiempo y se vuelve un estorbo. O sea, en vez de ayudar, complican un poco la parte de la cicatrización. Y lo que es la fuerza tensil, que es la capacidad que tiene el hilo de manejar o mantener una resistencia, ¿no? Entonces, es el tiempo en el cual nuestro hilo se mantiene firme y no cede. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es el tiempo en el cual el hilo está siendo útil. Ahora, este tiempo de fuerza tensil se va a ir disminuyendo progresivamente. El hilo en condiciones de humedad, tiempo de cicatriz, las propias propiedades, propias características enzimáticas y proteolíticas de nuestro tejido lo van a debilitar, ¿no? Entonces, otro dato importante de recordar cuando elegimos un hilo. Ahora, tenemos otros, ¿no? ¿Cuánto se fricciona un hilo al pasar a superficies? ¿Qué tanto se puede estirar el hilo antes de romperse? ¿Qué tan bien o mal transmite lo que es los líquidos, ¿no es cierto? Y el calibre que presentan cada uno de ellos. En cuanto al diámetro, ha sido elegido como muchas cosas por nuestros colegas del norte, ¿no? Por los estadounidenses. En este caso, la Asociación de Farmacología de los Estados Unidos fue la que dio la nomenclatura de acuerdo al grosor o el diámetro de la sutura, teniendo como punto de arranque lo que es el hilo 0. Entonces, este hilo de tipo 0 es el estándar de tamaño. Ahora, a medida que los números aumentan, también aumenta el grosor. Y a medida que aumenta el número de ceros, disminuye el dolor. Disminuye, perdón, el tamaño. Ahora, cuando nosotros hablamos de los tipos de sutura, pedimos varias cosas. Pedimos, deme una sutura y elegimos el tipo de hilo, el tipo de aguja y en este caso también pedimos el diámetro o el grosor.
Hay diferentes formas de solicitar esto, o diferentes nombres. Usted puede pedir una aguja de 3 ceros, y lo puede escribir así. Puede pedir una aguja de 3 ceros, y puede escribirlo así. O puede pedir una aguja de 3 ceros, y lo puede escribir así. Son la forma en la cual usted puede utilizar. Ahora, ¿cuál utilizamos en odontología? Lo convencional es que usemos nosotros un hilo de tipo 3 ceros y un tipo 4 ceros es lo estándar. Ahora, también hay situaciones, por ejemplo, cuando hacemos injertos de tejido conjuntivo o desplazamientos de tejido, que usamos hilos de menor calibre, como lo sería un hilo de tipo 5 o un hilo de tipo 6, que son los utilizados para cirugía, realmente sería, bueno, le llaman cirugía plástica a nivel periodontal, ¿no? Y también en ocasiones, cuando tenemos que fijar, por ejemplo, un cartílago, podemos utilizar lo que es un hilo de 2 ceros o inclusive un hilo de 0. Ahora, ¿cuándo utilizamos cada hilo? ¿O por qué hay diferentes tamaños? Va a depender también un poco de qué tipo de hilo hagamos, pero para que tengan una idea, si tenemos una herida aquí, yo puedo utilizar un hilo de pequeño calibre y usar una sutura de este tipo. Entonces, lo primero que va a cambiar es la distancia entre los hilos de la sutura, de acuerdo al calibre. Loco, no quiero este. No quiero este. A ver si vuelve loco este. No quiero este. No. Carambas. A ver. Dos segundos, no me deja hacer. Bueno, ahí se cortó, una disculpa. A veces no me quiero hacer caso. Entonces, lo que estaba tratando de explicarles es que en ocasiones tenemos una herida y podemos elegir diferentes calibres de hilo. Entonces, mientras más pequeño es el hilo, más cercano deberíamos hacer los puntos de sutura. A diferencia, si el hilo es de un calibre más grande, podemos hacerlos más espaciados. Ahora, va a depender de algunas cosas, ¿no? Del tipo de hilo, del tipo de tejido, ¿sí? No hay una regla tal como tal, pero lo que sí se ha establecido es que mientras más pequeño es el hilo, más cercano deberían ir sus puntos o sus nudos. No sé si quiere cerrar. Entonces, es un parámetro en el cual usted puede utilizar. Esto sí le voy a pedir que usted haga el esfuerzo y se memorice, ¿no? Esto le va a tomar, si usted anhela entrar igual en una especialidad, este tipo de clasificaciones seguramente le van a pedir o le van a tomar, ¿no? Entonces, según las suturas se pueden clasificar 4 grupos grandes, ¿no? Según su origen, en artificiales o sintéticas, y también naturales, ¿no? Son los 2 grupos grandes, hechas por el hombre o provistas por la naturaleza. En cuanto a las naturales, 2 orígenes. Bueno, en este caso, 3 orígenes. Un origen animal, un origen vegetal y no tenemos que olvidar también
el origen mineral, animal, vegetal y mineral. Según su acabado industrial, aunque la clasificación clásica es monofilamentosa o multifilamentosa, también hay como intermedios, ¿no? Que hay, por ejemplo, la que es trenzada. Según su permanencia en el organismo o su respuesta, va a ser un material de tipo absorbible o un material de tipo no absorbible. O sea, el uno es digerido y derretido o destruido o sintetizado por parte del organismo, y el otro, el organismo no lo puede eliminar y tiene que ser removido. Y la última es, de acuerdo al calibre, lo último que revisamos, ¿no? De acuerdo a su tamaño, también se lo puede clasificar. Ahora, dentro de las clasificaciones, de acuerdo a su absorción, encontramos los grupos naturales, la cual los dividimos entre animales, vegetales y minerales. En cuanto al grupo animal, tenemos lo que utilizamos comúnmente son los catgut, que originalmente proveían de la tripa o el intestino del gato, ¿no? Por eso dice cat, gut, ¿sí? Ahora se viene de otro animal, ahora se utiliza por lo general de origen bovino, y a nivel de la seda y lino, que representan la parte vegetal, y lo que es el acero, que es mineral. Ahora, usted se va a preguntar cómo así o por qué tenemos un acero como hilo, ¿no? Entonces, el alambre también se considera un tipo de hilo y se utiliza principalmente para fijar estructuras de tipo óseo en el organismo, ¿no? Entonces, para guiar una fractura, los tratamientos antiguos de las fracturas se utilizaban a través de un acero o un alambre de tipo acero quirúrgico principalmente. Vamos a ver algunos de estos suturas, que son las que más utilizamos en la consulta, y primero vamos a conversar de lo que es la sutura de tipo catgut. Ahora se hace con la parte submucosa del tracto digestivo de la oveja. Es degradada o se reabsorbe por un mecanismo de proteólisis. Existe dos tipos. Tenemos un tipo que es plain, o es simple, y tenemos una sutura que es de tipo crómico, en la cual se añade una solución. El que es de tipo plain o simple tiene una fuerza tensil máximo de 10 días. En mi experiencia yo he visto que en ocasiones solamente dura entre 4 y 5 días, ¿sí? Y tenemos que se absorbe en los 70 días. El cromo retarda la degradación y aumenta casi un 50% en lo que es su fuerza tensil y su nivel de absorción. 15 días y 30 días respectivamente. Ahora, lo que también respecta al crómico, yo particularmente he visto que la sutura crómico genera bastante reacción tisular en los niños principalmente. Entonces, los niños, yo no recomiendo usar un catgut crómico por la reacción que he visto en nuestra población. También ese tipo de hilos, como se reabsorbe, se puede utilizar para elementos profundos como musculares. Debido a que es un hilo que tiene memoria, es un hilo de difícil manipulación y el nudo es inestable. Entonces tiene que hacer el nudo de forma correcta, porque si no, el punto se puede deshacer. El otro de origen natural que vamos a usar de manera diaria es la seda. Es un hilo que tiene unas características fuertes, tiene la desventaja de que induce una reacción tisular, por eso es que es indispensable que el hilo sea retirado antes de los 7 días. Idealmente vamos a retirarlo dependiendo de la zona y va a ser de acuerdo a si usamos en la boca, en la piel, en la zona del cuero cabelludo, pero el máximo tiempo que se recomienda son 10 días y posterior a eso ya genera una reacción
tipo inflamatoria. ¿Qué es lo que pasa? La herida se cicatriza y usted le genera un factor irritativo que puede llevar inclusive a una infección tardía, ¿no? La seda también tiene una alta capilaridad, o sea, recoge y transmite lo que es el agua o la humedad, y eso favorece que se produzca una infección. Ahora, también pierde su fuerza cuando se humedece y debe ser manipulada de forma seca. Entonces, en la boca deberíamos retirarlo justamente cercano a los 7 días, porque mayor a eso va a perder su fuerza y aparte va a generar una reacción. El tipo de hilos que son sintéticos, en este caso los dos grupos grandes igual van a ser los absorbibles y los no absorbibles. No vamos a revisar todos porque no todos hay en el mercado. Entonces, lo que voy a poner énfasis y lo que le pido que ponga énfasis usted es en la poliglactina y en la podemida o lo que sería el nylon de forma comercial. Pero tenemos otros elementos, ¿no? Tenemos el ácido poliglicólico, la polidioxosanona, que se utiliza un poco más, el poligloconato, el Maxon, la polidiamida, que es el nylon, que se utiliza mucho, el poliéster poco y el polipropileno también poco. Cuando hablamos del Vicril o lo que es la poliglactina, también tiene que tener bien claro que lo que ahorita está viendo en pantalla es en relación a la poliglactina 910 clásica. ¿Por qué? Ahora cada casa comercial ha variado un poco y tiene en su repertorio de productos algunas cosas extras. Por ejemplo, hay una poliglactina que viene con un recubierto antibacteriano. Viene con una sustancia que inclusive le hace que sea más eficiente y menos genere contaminación. También hay poliglactinas que son rápidas, o sea que el tiempo de absorción es más rápido, y poliglactinas que retardan un poco más su tiempo de absorción. Entonces, cuando usted compre o le quieran vender, tiene que revisar abajo del nombre de poliglactina, o si compra el original o el índice que es Vicril, si tiene alguna característica extra, antibacteriano, de rápida absorción, de lenta absorción. Y lo otro nuevo que ha entrado en los últimos, me parece que 5 años, es que antes toda la poliglactina era multifilamentosa, pero ahora salió en el mercado lo que es el monocril, un tipo de poliglactina que es de una sola estructura. Ahora, hablando de lo clásico, vamos a observar que el tiempo de fuerza tensil va a disminuir de forma progresiva, teniendo que a los 65 días tenemos una disminución, perdón, a los 14 días tenemos una disminución del 65% de la fuerza tensil, a los 21 días de 40% y a los 35 días del 10%. Ahora, la absorción completa en sí tarda 70 días, lo cual es similar y compatible con lo que es el catgut simple. También se ha hecho estudios que este hilo presenta una leve reacción tisular durante la absorción, excepto el Vicril, que en teoría viene con la recubierta antibiótica, y eso es lo que al menos dice la casa comercial. El PDS es un elemento o una sutura que se utiliza principalmente en cirugía abdominal, cirugía cardíaca. Tiene una mínima afinidad por gérmenes, o sea, se mantiene más limpia. Es un tipo de hilo monofilamentoso, buen soporte a los tejidos y tiene una fuerza tensil superior a lo que es el Vicril. En este caso, la absorción también es 20 días mayor, siendo 90, y se completa a los 180 días. Lo que es el Maxon es un hilo que tiene un poco mayor inclusive de resistencia, 80% a los 7 días, 75% a los 14 días, y así va bajando.
El otro hilo que sí me gusta que usted se memorice y se acuerde es el nylon, ¿sí? Es un hilo que tiene una excelente fuerza de tensión. Tiene una baja reactividad tisular, o sea, le va a generar poca reacción al cuerpo. Por lo general se moja para manipularlo porque es más fácil manipularlo cuando está húmedo. Su fuerza tensil al año alcanza el 80%, o sea, tiene muy bien la fuerza durante un amplio tiempo, casi un año, no pierde mucho. Y es súper útil para fijar injertos y estructuras. Y en ocasiones, cuando hablamos de injertos de tipo conjuntivo o rotaciones, se complementa con un hilo de tipo poliglactina o el bicril. Hacemos una sutura en la cual combinamos un hilo reabsorbible para que salga antes de los 15 días y un nylon que nos gustara que se quede entre 3 semanas y un mes. El poliéster se utiliza poco, no se debilita cuando están mojadas y también causa una leve reacción tisular. En cuanto a las características de su estructura, el hilo puede ser monofilamentoso, o sea, una estructura como tal, o tener pequeñas estructuras que se unen entre sí, que son las estructuras multifilamentosas. Ahora, esas estructuras tienen pros y contras. Si usted se acuerda o ha visto una construcción y ve las vigas de una casa, se fija que las vigas cuando se coloca con hierro son varios elementos de hierro y luego se pone el concreto. Asimismo, mientras más estructuras pequeñas conformen, es más fuerte que una estructura simple. Entonces, un multifilamento nos genera una fortaleza mayor, ¿sí? También nos da una mejor capacidad de manipulación. Por lo general no tienen memoria, pero tienen las desventajas, los multifilamentosos, que como son más irregulares, por lo general es más fácil que las bacterias se asienten y se colonicen. Y los pros del mono sería el opuesto, ¿no? Menor riesgo a colonización, pero tienen el problema que tienen memoria y es difícil su manipulación. Okay. Dentro del protocolo de lo que es la clase práctica, tuvieran que revisar, les voy a mostrar el instrumental ideal que deberíamos tener. Como le mencioné, eso no significa que usted vaya ahorita, salga a la calle y compre. Trabaje con lo que tenga o si bien puede pedir a uno de sus familiares que van a algún lugar para hacer compras o a la farmacia para un medicamento, pídale que pregunte, ¿no? ¿Qué es lo indispensable que vamos a tener que usar? Es una aguja y un hilo. Lo demás puede evitar, no necesita tenerlo a la mano y si lo tiene, qué mejor. Es un porta. La aguja, en este caso una aguja montable, usted puede usar cualquier aguja que tenga. Obviamente la aguja recta que utiliza para coser, vamos a tener que doblarla para utilizar la doblada. Lo que es una pinza de Adson con dientes, si la puede conseguir, enhorabuena, o si no, si puede conseguir una pinza de depilado de las cejas, también funcionará muy bien. Y un elemento para cortar el hilo, ¿no? Ahora, lo más fácil es que utilicen un tipo de material tipo Foamix, pero puede usar también inclusive una servilleta, un pedazo de tela, una camiseta vieja, cualquier elemento que usted pueda utilizar o tenga en su casa, ¿no? Lo que quiero, y repito, he dicho varias veces, es que entienda el principio haciéndolo usted. Ya habrá oportunidad cuando terminemos todo. Esto yo tengo confianza que vayamos al semáforo amarillo pronto, ya podamos hacer otras actividades dentro de eso, ya que tengan más facilidad de salir a comprar esas cosas con un menor riesgo, ¿no? Ok, así concluimos la primera parte de lo que es suturas.
Mañana continuamos y la otra semana hacemos la práctica. Preguntas hasta el momento.